Listo, gracias. Em, bueno, hoy vamos a continuar con el tema de bombas. Un poco para recordar lo que vimos la clase pasada, que les voy a compartir. Entonces, pues vimos básicamente los tipos de bombas que existen, un poquito sobre la instalación. Esta es una bomba de flujo axial, por ejemplo, me preguntaron. Las diferencias de bombas que se dan sobre todo pues en su modo de funcionamiento, pero a nivel práctico, eh, digamos, según la eficiencia de las bombas eh, que corresponde, digamos, o se busca a través de un número que se llama la velocidad específica. Entonces, unas bombas son más apropiadas para ciertos trabajos que otras. De manera general, las bombas centrífugas, por ejemplo, son más apropiadas para eh, otorgar una energía alta, pero con un caudal pequeño. Y las bombas de flujo axial, como que son lo contrario, ¿cierto? Como que otorgan una energía no tan alta, bajita, pero son capaces de manejar un caudal muy grande. Y eso se resume a través de este numerito que es la velocidad específica. Mm, hablamos un poquito de la HA, ¿qué es HA? Y pues ahí expresamos un poco lo que es la curva característica del sistema de tuberías y que es el que construye uno, ¿cierto? A partir de las pérdidas y de delta Z. Las pérdidas se calculan para cada caudal. Y pues el punto de funcionamiento es, de una bomba es cuando confronto, digamos, esta curva característica del sistema con una curva característica de la bomba que me lo da el constructor de la bomba. Y en el intercepto, pues, sucede el punto de funcionamiento. Así es que va a funcionar la bomba para este sistema específico. Eh, cosa que es contrario al punto de mayor rendimiento. El punto de mayor rendimiento es, digamos, aquel punto o aquella zona de caudal en que está pensada para que opere la bomba. Unas palabras sobre la eficiencia. Ya hemos manejado la eficiencia de las bombas, la hemos manejado de esta forma, donde tenemos una potencia añadida o potencia útil, o sea, lo que realmente se ve traducido a nivel hidráulico, sobre la potencia entrada, que recibe, pues, como les decía, varios nombres: potencia al freno, por ejemplo, potencia de accionamiento, también se dice así, potencia absorbida, recibe muchos nombres este PI, nosotros lo caracterizamos con PI. Potencia en el eje, por ejemplo, se me gusta más. Y sabemos, y ya hemos trabajado mucho con esta potencia añadida, que es gamma QHA, que es, digamos, la parte hidráulica. Y esta potencia en el eje o potencia de accionamiento, etcétera, se puede calcular como un torque, un momento, por la velocidad angular. Este sería como el par ejercido por el motor sobre el eje de la bomba. Se puede medir con un torsiómetro, por ejemplo. Y W, pues es la velocidad angular, que en el sistema internacional sería en radianes por segundo. O sea, ¿cuántos radianes hace en un segundo? Es el régimen de giro. Entonces, ya hemos trabajado con PA, ¿cierto? El PI siempre había sido poco un dato de entrada.
pero pues el PI ya sabemos que es T por W, y si queremos convertir este W ya no a radianes por segundo, sino a revoluciones por minuto, pues haciendo una regla de 3, podemos decir que 2pi es un giro. Eh, Al minuto suceden 60 segundos y podemos trabajar con el n, que es la velocidad, digamos, en revoluciones por minuto, giros por minuto, que digamos, es con lo que más se trabaja en las bombas, no tanto en radianes por segundo, sino en revoluciones por minuto. Entonces podemos convertir el W en o el N en W o el W en N a través de esta relación. Entonces, pues básicamente lo que hace el, el Profe, constructor de la bomba, ¿sí? qué pena ahí interrumpirlo. ¿Esa T qué es? Es el par ejercido por el motor sobre, sobre el eje de la bomba. Entonces, pues básicamente va a tener que ver con la fuerza y con la distancia, ¿cierto? Fuerza por distancia. Entonces, esta T es la que mide, por ejemplo, el constructor de la bomba eh, para cada, para cada caudal. Entonces, para cada caudal tiene un régimen específico, o sea, esto ya está resuelto, 2pi sobre 60n, por ejemplo, en este ejemplo. Pero eh, cuando va destapando, por decirlo así, la tubería de impulsión, entonces se va generando más caudal, ¿cierto? De salida. Y el T, que es el par, el torque, ¿sí? Ejercido, va a ir cambiando. Entonces va cambiando a medida que va, digamos, girando o va saliendo un caudal diferente. Y entonces él calcula, mide con un torsiómetro ese par, ¿sí? Para cada régimen de caudal, calcula ese par, lo multiplica por W o por 2pi sobre 60 por m, n siendo un valor ya dado, y obtiene esa potencia para cada caudal. Y como tiene altura y caudal, puede calcular la potencia hidráulica, porque es gamma QH, y sabe que la potencia hidráulica sobre la potencia del freno, o luego el PI, me da el rendimiento. Entonces puede calcular el rendimiento de esa forma. Y a veces nos da, aparte del rendimiento, nos da esa potencia de entrada para diferentes regímenes de caudal. Pero no hace falta realmente si nos da la eficiencia. En realidad uno podría utilizar esto o esto a menos que quiera hacer cálculos un poco más precisos de eficiencia. Podría servir para eso. Que estas son eficiencias un poquito imprecisas, ¿cierto? Y entonces también pues vimos esto del punto de mayor rendimiento. Entonces hay un punto en que las dos potencias se van a parecer más, y ese punto es el punto de mayor rendimiento. Y entonces es como decir, para alrededor de ese punto es para lo que fue pensado o fue construida esa bomba. Ok. Entonces, aparte de esto, voy a guardar este tablero.
vamos a hablar de leyes de semejanza para las bombas. Entonces, a través de una técnica que se llama el teorema Pi de Buckingham, eh, se, se pueden obtener las leyes de semejanza que se resumen en lo siguiente. El caudal es proporcional al número de revoluciones por minuto por D al cubo. O sea, si yo dejo el tamaño de la bomba, este es el D, que es el tamaño de la bomba, le vamos a poner, o sea, el diámetro del rotor de la bomba, si yo dejo el mismo tamaño, pero duplico el número de revoluciones por minuto, el caudal se va a duplicar, ¿cierto? Se va a duplicar. Si yo dejo el número de revoluciones por minuto sin cambiar, pero duplico el tamaño de la bomba, el caudal se me va a multiplicar por 8, ¿cierto? Porque este está al cubo. Entonces es la proporcionalidad que hay entre el caudal y el cambio en la velocidad o en el tamaño de la bomba. Igualmente, el HA, estamos hablando como de la bomba, es decir, podríamos reconstruir una curva característica de la bomba a partir de estas leyes de semejanza. Entonces el HA guarda una proporcionalidad también con el régimen de giro de la bomba y con su tamaño a través de esta función. Entonces, por ejemplo, si yo eh, dejo el mismo tamaño de bomba, pero la pongo a girar el motor al doble, el HA aumenta 4 veces, ¿cierto? Porque esto está al cuadrado. Entonces, digamos, estas son las leyes de semejanza fundamentales en donde yo puedo, digamos que puedo aprovechar para explorar curvas características de bombas que pueden existir o no, pero que yo podría tratar de proponer o de buscar un modelo que funcione más o menos como yo lo estoy proponiendo. Ahorita vamos a hacer un ejemplito. Esto da lugar a algo que no, digamos que no se usa tanto, que es el PA. El PA sabemos que es gamma QHA, ¿cierto? Gamma QHA. O sea que sabemos que el PA es proporcional, si lo escribimos de la misma forma, es proporcional al caudal y a HA, pero a su vez el caudal es proporcional a, N por dB al cubo. Y sabemos que el HA es proporcional a N cuadrado dB al cuadrado. Y entonces el PA va a ser proporcional a N al cubo por dB a la 5. Entonces podemos generar, digamos, otras leyes de semejanza a partir de las dos principales, que son relacionadas con el caudal y con la altura o la energía añadida. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Básicamente se trata del mismo ejercicio que estábamos haciendo la vez pasada. Profe, ¿podría volver al tablero un segundito? Está correcto, qué pena. ¿Listo?
Sí, sí, señor, gracias. Ok. Bueno. Entonces, por ejemplo, acá estamos haciendo, pues hicimos este literal de la clase pasada. Y entonces, supongamos que el resultado no me conviene mucho. Recordemos un poquito el resultado. Eh, que voy a pasarlo allá. Lo voy a abrir. Entonces, el resultado es este. Decimos el punto de funcionamiento es alrededor de 15, ¿cierto? Supongamos que no me gusta mucho ese resultado, es decir, que no me conviene mucho que sea 15, sino de pronto necesita un poco más, ¿cierto? Un poco más de caudal, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, eh, de eso se trata el B. Se trata, supongamos que coja esta misma bomba, pero la opere a 3600 revoluciones por minuto y no a 900, que es la bomba original. Entonces puedo explorar si hubiera una bomba que pudiera operarse a 3600 revoluciones por minuto, conservando todas las otras características. Podría explorar si realmente me conviene el caudal que estoy buscando. Entonces, de eso se trata un poco. ¿Cuál es el punto de operación para una bomba semejante? Es como piensen como en el mismo modelo, pero si la pudiera operar a 3600 revoluciones por minuto. Por ejemplo, si me convence esa, si el caudal me da lo que necesito, entonces podría preguntarle al fabricante o buscar en un catálogo si existe una bomba con estas mismas características, pero que opera a 3600 revoluciones por minuto. Entonces me podría servir para buscarla, aplicando pues estas leyes de semejanza. Entonces, es como si cogiera, hiciera una regla de tres, ¿cierto? Es como si dijera, para cualquier caudal, ¿cierto? Eh, operando, digamos, un caudal original, ¿sí? Que operaba con N1, vamos a conservar el mismo tamaño de bomba, pero lo voy a ir poniendo. ¿Cuál sería entonces el caudal 2? ¿Sí? ¿Cuál sería entonces el caudal 2? Si la opero con un N2, que es diferente de N1, y si tuviera el mismo tamaño. Entonces hago una regla de 3, esto por esto y un 3, que es proporcional a todo esto. Entonces la regla de 3 me daría el nuevo caudal sería la relación entre N2 sobre N1, TB1, entonces cojo esto por esto y entre esto, T1 eh, al cubo sobre DB1 al cubo, y multiplico por caudal 1. Después, esto se cancela, es 1, ¿cierto? Porque no cambia el tamaño, no cambia el tamaño. Y el nuevo caudal 2 sería esa relación entre N2 y N1 por Q1. Entonces, cualquier caudal que tenga, ¿sí? Cualquier caudal el 1, el 2, con 3, etcétera, puedo de alguna forma predecir cuál sería el caudal nuevo, ¿sí? Si lo pudiera girar en vez de 900 a 3600 revoluciones por minuto. De igual forma, puedo hacer lo mismo para HA. Entonces tenía para HA1 operando a N1 al cuadrado. TB se me va a cancelar, entonces no lo voy a poner.
utilizando esta ecuación, H2 es operando a N2, entonces sería esto por esto dividido entre esto. Esto es lo que estoy buscando. Entonces tengo que para cada altura voy a utilizar una relación N2 sobre N1 al cuadrado y voy a multiplicar eso por H a 1. Entonces, para cada parejita que tenga de Q y de H, para cada parejita que tenga de Q y de H, puedo predecir cuál sería la parejita Q y H nueva, operando la bomba semejante a una diferente velocidad de operación. Entonces, para eso sirven las leyes de semejanza. En este ejemplo, entonces yo podría continuar acá y decir, bueno, ¿qué pasaría entonces con ese caudal? Digamos, vamos a conservar ese, caudal 2. Y con ese HA de la bomba, que es pues finalmente la ecuación, porque vamos a ajustar una ecuación, pero 2. Entonces del caudal voy a aplicar esta ecuación y para el H voy a aplicar esto. Entonces para el caudal voy a aplicar que a cada caudal lo voy a multiplicar por 3600, que es el nuevo N, según me dicen acá, sobre 900, que es el antiguo N, o sea, el N1, por el caudal. Entonces, entonces cojo 3600, divido entre 900 y multiplico por el caudal original que tenía. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y por supuesto, pues me da para cada caudal, me da mayor, ¿cierto? Dependiendo de la relación entre N1 y N2. Entonces, si hablaba de 1 litro por segundo, con esa nueva modalidad de operación serían 4 litros por segundo. Y lo mismo hacemos para el HA, sino que la relación es al cuadrado. Entonces voy a coger 3600, lo voy a dividir por 900, todo eso al cuadrado, y lo voy a multiplicar por HA, el HA original. Entonces me sube un montón, ¿cierto? La curva ya no va a ser así, sino va a ser mucho más alta, ¿cierto? Podría pintarla. Entonces esta era la original, ¿cierto? Y ahora esta es esa nueva bomba que me estoy tratando como de inventar o de imaginar. ¿Sí? Es la misma bomba, pero operada a una velocidad de operación mucho mayor. Entonces, esta es mi ecuación, digamos, mi curva característica del sistema. Por supuesto, puedo presentarle otros caudales mayores y mirar en qué punto se intersecta con esta nueva con esta nueva curva de bomba. ¿Sí? Y estos caudales que le va a presentar, pues son estos nuevos, ¿cierto? Pero básicamente, pues es lo mismo, simplemente voy a prolongar esto, ¿cierto? Porque va a haber más, es el mismo Z de 10 metros, pero va a haber más pérdidas porque voy a aumentar los caudales.
Entonces, en realidad es como prolongar esto, ¿cierto? Pero bueno, vamos a hacer el cálculo otra vez por facilidad. Entonces sería HT, HAS, pero entonces sería, pongamos, en realidad no es HT2, pero solo por facilidad, por practicidad, pongamos el HT2 para reconocer. Voy a insertar acá el caudal en metros cúbicos por segundo, porque esta ecuación que me da funciona para metros cúbicos por segundo. Simplemente dividir entre 1000. Sí. Y entonces las pérdidas totales que responden, entonces los voy a identificar como 2, que es un poco un error conceptual, pero para identificarlo, pues siguen respondiendo a la misma ecuación en metros cúbicos por segundo, que sería 38.000 por el caudal 2 al cuadrado. Y pues el HA del sistema, pues sería el delta Z, que sigue siendo el mismo, 10, más esas pérdidas totales. Entonces voy a pintar eso. Profe, Sí, pues pararte encima del HA, no del HA Silsema, sino el que hiciste antes. O sea, donde está el bueno. 493. Ok, Ese. ya voy. Ese. Ya voy, solo Vale. para no modificar esta selección que siempre encuentro trabajo. Ya voy. Acá me para. Vale. Ah, vale, vale. ¿Sí? Gracias. Es que no me estaba dando. Que es esta ecuación, ¿cierto? Está acá. Gracias, profe. Entonces, esta va a ser la curva característica del sistema prolongada, es decir, es la misma que esta, pero la voy a prolongar. Vamos a ver cómo se ve todo junto. Entonces acá se va a encontrar el punto de funcionamiento, que es lo que necesito saber para esta nueva bomba. En realidad, pues, es la misma bomba, pero girando a una mayor velocidad. Y entonces el punto de funcionamiento me da 76, más o menos 76 metros cúbicos por segundo. ¿Cierto? Más o menos 76. Digamos que la precisión no es tan importante porque no siempre hay que hacer esto. Pues porque primero es una bomba inventada, no sé si existe o si no la puedan fabricar. ¿Sí? Y segundo, en realidad yo tengo que estar por encima de lo que necesito. Por ejemplo, si necesito 70, el 76 me convendría, ¿cierto? Un poquito por encima. Tocaría mirar cuáles son cuál es la eficiencia de esa nueva bomba. Y para eso tengo que encontrar, pues lo mejor sería encontrar el catálogo de esa eventual bomba si existe. ¿Sí? Por supuesto, si me convienen los 76, un poquito más de lo que necesito. Pero claro, podría plantear pues de la misma forma que planteé esa solución más precisa, también la podría plantear con
con, con el solver, por ejemplo. Entonces podría decir, bueno, vi que era como en 76. Es donde más se parecen estos dos. La diferencia, por ejemplo, es esto menos esto. Quiero que esa diferencia sea, ahora es de 10, quiero que sea lo más parecido a 0 posible. Voy a utilizar el solver. Quiero que esa diferencia sea 0, cambiando. Entonces, claro, no voy a cambiar estos caudales, porque todo está ligado con el primer caudal, ¿cierto? Todo está ligado con este primer caudal y para que quede todo amarrado. Porque acuérdense que el caudal 2 responde a una ecuación con respecto al caudal 1, al caudal inicial. Entonces, vamos a ajustar este para que ajuste este y para que esto sea 0. No hay ningún cambio. No sé si se está demorando. Profe, pero ¿y qué estás haciendo? Qué pena, es que ahí me perdí. Estoy tratando de encontrar una solución precisa para este caudal. ¿Sí? Solo como ejemplo. O sea, profe, lo mismo que es eso. No, hágale todo bien. Profe, o sea, lo mismo que se hizo para el 1510. Exacto, lo mismo. Pero no entiendo por qué no me está. Profe, yo no puedo sacar la ecuación por regresión de ambas gráficas, igualarlas y despejar X. Sí. Se podría hacer así también. No me está haciendo nada. Ok. Claro que lo podría hacer acá. Hagámoslo desde acá. Pero es que queda esto no amarrado. Es lo que me preocupa. Queda. ¿Lo puedo hacer así? Ok. Cojamos otro. Una diferencia más grande. Esto menos esto. Igual la diferencia. Y esto también. Y esto también. Es que no estoy cogiendo lo que es. La razón. Entonces, ¿sí se dieron cuenta el error? Estaba comparando este con este. Nada que ver. Tengo que comparar este con este. ¿Sí? Es el 76. Entonces hago la diferencia entre este y este. Okay. Quiero que esto se vuelva a 0, cambiando esto. Ahora sí. Para tener una solución más precisa del 76, más precisa que el 76, entonces sería 73.6. 73.6. Esta sería 19 y 20. Entonces sería esta solución. Me estaría dando. La verdad es que ahí es donde yo digo que no tiene tanta gracia. ¿Sí? Porque pues al ser una bomba inventada ni siquiera sé si existe todavía y estoy dando una solución muy precisa, demasiado precisa, para una cosa que es inventada. ¿Sí? Entonces no tiene tanta gracia. Pues ya ahí ya encuentro la solución. Entonces digamos, esta es la solución de la. Esta es la solución de la
esta es la solución del B. Que ya está con esto. Entonces, la diferencia a nivel práctico, pues son los caudales, ¿cierto? Porque es el mismo problema. O sea, voy a subir igualito los 10 metros. Pero con esa nueva bomba voy a tener más caudal de llegada, digamos. Esto casi que ni me importa. Es decir, como es un caudal tan alto, tengo que compensar 216 metros de pérdida para poder llegar a los 10 metros que tengo de altura. Es un poco absurdo utilizar ese esquema. Pero si lo que me interesa es el caudal, subir mucho el caudal, pues, ¿por qué no, cierto? Y el C sería supongamos que vamos a cambiar no solamente la velocidad de operación, ya no 3600 sino 1800. El original era 900, pero también vamos a cambiar el diámetro del rodete. Entonces vamos a pasar de 20 a 30. Entonces ahí sí necesitamos utilizar como toda la ecuación de semejanza, toda la ley de semejanza. Ahí sí la vamos a poder utilizar. Entonces, voy a guardar esto. 2. Entonces ahora sí completa, quiere decir caudal 1 tenía un caudal 1 para una cierta velocidad de operación en diámetro del rodete, cierto diámetro del rodete. El caudal 2, que es el que me interesa conocer, va a ser para cierta otra velocidad de operación y también otro tamaño de bomba. Y entonces, haciendo la regla de 3, vamos a tener, bueno, podría decir que no es Q2 sino Q3, ¿no? Para diferenciarlo. Solo para diferenciarlo del segundo ejercicio. Profe, yo tengo una duda más que todo conceptual. Uh-huh. Digamos, ahí hicimos la gráfica de la bomba y del sistema, ¿sí? Que ahí nos dio, pues, la intersección, un caudal. Pero ese caudal, ¿qué significa como tal? O sea, esa intersección, ¿qué significa el caudal? ¿Dónde hay mejor eficiencia o dónde qué? No, ese caudal es donde el caudal de salida, si pongo esa bomba en ese sistema. Entonces, O sea, ese es el caudal de salida con la revolución de 3900, ¿o cuánto era? exacto. Entonces voy a poner una bomba para subir 10 metros. Yo qué sé. No sé muy bien cómo es la forma, pero supongamos que quiero subir 10 metros. Que entonces acá
si estos son 0 metros y estos 10 metros, ¿cierto? Voy a poner esta bomba para, eh, para hacer ese trabajo. Este caudal que me da acá es el caudal, este caudal, en el punto de funcionamiento, que es el caudal que voy a ver acá de llegada a este tanque, ¿cierto? Si pongo esa bomba que tiene, perdón, esta curva característica. Entonces, este es ese caudal del punto de funcionamiento. El punto de funcionamiento es este. Punto de funcionamiento. Si utilizara otra bomba, es la primera bomba, que era, cuya curva característica es esta. Voy a tratar de la bomba original, cuya curva característica es esta. Mira otro punto de funcionamiento que es este. Mira como 15 y pico litros por segundo, ¿cierto? Entonces este sería el punto de funcionamiento para la bomba original. Este sería el punto de funcionamiento para la segunda bomba. Sería el punto de funcionamiento 2. El punto de funcionamiento 1 sería este punto de funcionamiento 1. Y con esta bomba original me estaría dando otro caudal. Estaría dando los 15 litros por segundo. Mientras que con esta bomba inventada me está dando 70 y pico litros por segundo. No tiene nada que ver con el punto de mayor rendimiento porque no lo conozco, ¿cierto? No me están diciendo, en ninguno de los dos casos conozco el punto de mayor rendimiento. Puede ser que el punto de mayor rendimiento sea para 10 litros por segundo, para la primera bomba, o para 5 litros por segundo. No sé. En este caso, no sé. Debería después, si me funciona esto y si busco la curva característica de la bomba, etcétera, debería averiguar si en realidad si está pensada, si estaría pensada esta nueva bomba para operar más o menos a 76 litros por segundo. O sea, debería buscar el punto de mayor rendimiento. Pero por ahora en este ejercicio no sé cuál es el punto de mayor rendimiento. Ok, profe, y en ese caso hay la eficiencia, digamos, de la bomba 2, que es la inventada, Uh-huh. ¿con PA sobre PI o se fue con esa gráfica? No se puede obtener la eficiencia. Ni para la Ok. bomba 2, ni para la 1. Para la 1 me la deberían dar, porque es una bomba supuestamente que existe. Pero para la 2, sí que menos, porque si no tengo la de la 1, no tengo la de la 2 tampoco. Entonces no puedo sacar cuál es la eficiencia. Ok, listo. Gracias. Me tocaría buscar el catálogo para ver dónde queda, cuáles son las eficiencias con diferentes caudales, si es que esta bomba existe. Entonces, para la tercera bomba, que no es ni esta, que es la segunda, ni la original, que es la primera, tenemos una nueva relación, ¿cierto? Que es N3 sobre N1 por Q de 3 por db3 sobre db1 al cubo
por Q1. Esto haciendo la reglita de 3. Y lo mismo puedo hacer. Entonces, digamos, esta va a ser la ecuación que voy a utilizar, ¿cierto? Esta va a ser. Y lo mismo puedo hacer para algo muy parecido, para HA, ¿cierto? Pero HA tiene las cosas al cuadrado. Y yo quiero conocer cuál sería HA3. Tiene 3. CB3 cuadrado. Entonces tengo que HA3 es igual a M3 por DB3 sobre L1 por DB1, todo al cuadrado. Todo esto multiplicado por HA1. Y esta sería mi ecuación 2, donde voy a, de alguna forma, escalar los H. Es un poco como la relación de caudales, ¿cierto? Y la relación de alturas. Devolviéndonos un poquito al capítulo 3. Dependiendo de cuál es el prototipo y cuál es el modelo, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? El caudal 3 va a aplicar esta ecuación, ¿cierto? Sería 1800 sobre 900 y acá sería 30 sobre 20. Para cada uno de los caudales. Entonces me dan caudales incluso mayores, ¿cierto? Profe, pero ahí el elevado a la 3 no tiene que ser en paréntesis, porque ahí primero eleva el... Ah, no, qué pena. Mm, Creo que ahí está bien. Y entonces ahora H, A, B, E, 3, que sería por este lado, ¿cierto? Sería N por B, o sea, 1800 por 30 dividido entre 900 por 20, todo el cuadrado. Entre 900 por 20, todo el cuadrado. Y lo multiplico por el HAB original. Entonces es un poco menos grande la altura. Creo que está bien. Y tengo pues otra curva característica. Acá. Otra curva característica de una nueva bomba que ni sé si existe, pero estoy planteando la posibilidad. ¿Dónde está mi otra? Acá. Es esta nueva.
poner otro color. Es esto, que se comporta pues bien diferente. Y ahí vemos que el cruce es más o menos igual para ese sistema que con el otro esquema de operación, ¿cierto? ¿No? Que son equivalentes en cuanto a caudal. Pero pues podríamos hacer el calculito completo. Calculito completo pues es lo mismo. Sacar el caudal, voy a hacerlo acá, el caudal 3, pero en metros cúbicos por segundo. Se divide entre 1000. Y con eso saco el HT, que sería HT3, que sería 38.000 por el caudal al cuadrado. Y después sería el HAS, que me falta decir que era 2, que simplemente sumarle 10 a eso, que es el delta Z. Y vemos que es para 124, acá estoy viendo mal, perdón, donde más se parecen, es por acá, 74.25 más o menos, es donde más se parecen este con este. Se puede ver acá en la gráfica, 74.25. Y lo mismo, ¿no? Puedo darle precisión si quiero, pero entonces me toca arrancar desde acá para ajustar. Profe, yo tengo otra duda. Qué pena y tontas. ¿Por qué como tal usamos la ley de semejanza y no calculamos, digamos, sin usar el HA, sin usar la semejanza? ¿Me hizo entender? La respuesta es porque este comportamiento no lo tenemos. Este comportamiento es propio de una bomba, en realidad para la bomba original, ¿cierto? Altura caudal, que me lo da el constructor de esta bomba que me está ofreciendo, que es la bomba original, que opera 900 revoluciones por minuto y tiene el diámetro del rodete de 20 centímetros. No puedo decir ahora, no hay una ecuación, ¿cierto? En donde yo pueda decir ahora 3600, ¿cómo va a ser? La ecuación es justamente la ley de semejanza. Sí, la ley de semejanza. No hay otra manera. ¿Qué manera había pensado usted? No, la verdad no entendía el por qué hacíamos la semejanza, pero ya entendí por qué. Gracias. O sea, en lo que estamos en control totalmente es en este, que lo podemos prolongar, esto es calculado por nosotros, mientras que esta, que es la original, nos la da el constructor, entonces no tenemos control de eso, ¿sí? La única forma es aplicar leyes de semejanza para tratar de buscar una bomba que sí nos convenga, ¿sí? Un poco eso.
O sea, yo podría presentar las leyes de semejanza, sí. Si esta notación está, no, no, de alguna forma no le llama la atención. Podría presentar leyes de semejanza así, tal cual. En donde si no cambio alguna de las dos cosas, pues se vuelve uno. ¿Sí? Se vuelve uno. Y también puedo, digamos, relacionar, acá lo hice con Q1 y Q3, ¿cierto? Hubiera podido relacionar Q2 con Q3, N2 con N3. O sea, esta bomba la voy a poder relacionar con la nueva que no está pintada acá, con esto. Porque todas son semejantes a la que me está presentando el constructor. Es un poco una salida como a ciegas, un poquito. Lo mejor sería, pero pues me puede indicar cosas, ¿cierto? Me puede decir así, es que esta y esta para este sistema, que es este, son equivalentes. ¿Sí? Entonces yo puedo buscar o una bomba así, o si es demasiado esto, de pronto puedo buscar una bomba así, de pronto. Entonces me da como indicaciones, ¿cierto? Si ese es el caudal que me conviene. Y por otro lado, uno podría imaginarse que cambie el diseño del sistema, porque esto responde son las pérdidas, ¿cierto? Las pérdidas están asociadas al diseño como tal. Entonces uno dice, bueno, de pronto propongo algo así por acá, una bomba por acá, y más bien cambio el diseño de tal forma que aumente el caudal. Es un poco eso. Vamos a seguir. Entonces, por ejemplo, acá es un poco lo que vimos. Si tengo N1 de 1450, que se corresponde a esto, con una velocidad mayor sería así, con una velocidad menor, porque también puede disminuir, sería así. No siempre tengo que aumentar, ¿no? Y entonces las curvas características cambian. Ahí, por ejemplo, si tengo una indicación de eficiencia. ¿Sí? Entonces tengo cosa con la que no trabajé en este ejercicio para nada, la eficiencia. Entonces tendría un poco indicaciones de eficiencia si cambio la velocidad de operación. Y el tamaño es equivalente. Tengo un tamaño más grande, uno más pequeño y uno más pequeño para bombas semejantes. Entonces, velocidades y tamaños distintos y puede haber las dos cosas, ¿cierto? Esta es una velocidad mayor, esta es la velocidad original, una velocidad menor. Y esta es otra bomba, que puede salir de cambiar velocidad y tamaño, ¿cierto? Que fue lo que nos pasó acá. Como que si uno solo cambia la velocidad de operación, como que mantiene un poco la forma, en cambio esta es bien diferente. Un poco de esto. Y lo que hablamos del sistema, ¿no? Yo puedo tener mi sistema original, pero si estoy en capacidad de cambiar el diseño, entonces, por ejemplo, aumento el diámetro de la tubería, tengo menos pérdidas para cada caudal, tengo menos pérdidas, y entonces se acuesta un poco la curva. Si tengo la posibilidad de cambiar y más bien disminuyo el diámetro, se levanta un poco la curva característica, pero del sistema. Entonces eso me permite como mirar diferentes opciones de diseño para utilizar una misma bomba. Por ejemplo, podría tener no esta curva característica del sistema, sino para los mismos 10 metros, o sea, empieza acá, pero puede ser más inclinada, por lo tanto me da
un menor caudal para la misma bomba, supongamos la tercera, o menos inclinada, quiere decir menos pérdidas, entonces me da más caudal. Entonces, como que a mayores pérdidas, el caudal se disminuye, lo cual es normal, y a menores pérdidas, el caudal aumenta, lo cual también es bastante intuitivo, ¿cierto? Pero también, entonces bueno, acá están las leyes de semejanza para una o para otra. Un cambio en la velocidad o un cambio en el tamaño, ¿cierto? Como leyes de semejanza un poquito simplificadas. La completa es la que yo anoté por acá, ¿cierto? Que puedo cambiar las dos cosas a la vez. Pero también puedo utilizar bombas en serie o en paralelo. ¿Qué quiere decir en serie? En serie quiere decir en una misma tubería. Puedo utilizar en vez de una bomba, dos bombas. Entonces, si tengo una curva característica para una bomba, pues como uso en serie dos bombas, la nueva curva característica para ambas bombas estaría por encima. Entonces, si son dos bombas idénticas, lo cual es lo recomendado, es como si doblara, si cogiera para un caudal constante, doblara el H, la altura. Entonces, para cualquier caudal, lo que me hubiera dado con una bomba, lo doblo y me da, si tengo dos bombas. Para este último, lo que me hubiera dado con una bomba es esto, pero con dos bombas en serie es esta altura, HA. Por supuesto, para dos bombas, para tres sería triplicar, etc. Entonces, la recomendación es que las bombas sean iguales, idénticas. Porque si no hay problemas de cavitación, hay problemas que vamos a ver un poquito más adelante, hay problemas, puede haber problemas en la operación. Lo mismo, puedo tener bombas en paralelo. Entonces puedo tener en paralelo, entonces el caudal se divide en dos y cada bomba va a manejar una parte del caudal. Entonces si son idénticas, que es la idea, entonces y si son dos bombas, van a manejar cada uno la mitad del caudal. Y entonces esto hace que el caudal aumente para una misma altura HA. Entonces la puedo construir tomando una altura fija. Esto es lo que me daría de caudal una bomba. Con dos bombas pero en paralelo sería doblar eso para una altura fija. Entonces voy cambiando, voy fijando las alturas, voy doblando los caudales. Por supuesto, si son dos, si son tres, voy triplicando los caudales, etc. Esto sería como bombas en paralelo también, donde una bomba va a manejar cierto caudal, otra bomba cierto caudal, pero en total se va a manejar un caudal que es la suma de lo que maneja cada una de las bombas. La idea es que Q1 y Q2 sean iguales siempre, a utilizar bombas idénticas. Entonces me modifica el caudal, pero no la altura. ¿Sí? Entonces tratemos de hacer este ejercicio, o por lo menos plantearlo. Entonces la idea es bombear agua entre dos depósitos a través de una tubería con las siguientes características. Tenemos un diámetro de la tubería de 300 milímetros, una longitud de 70 metros, un material que está en concreto,
una cierta rugosidad absoluta, y una sumatoria de casos que es la resistencia para las pérdidas menores de 2.5. Esto, digamos, resumiría los 38.000 que teníamos acá, ¿cierto? Acá ya puedo calcular LF, LL, no sé qué, y hacer una ecuación parecida a la que tenía acá, sino que ya esa constante, 38.000, ya no va a ser una constante, sino que va a ir cambiando. Ahorita lo vamos a hacer. Y por otro lado, me dan la curva característica de una bomba, me dan entonces la ecuación. Entonces me dan el A, el B y el C. Y me dicen que es en metros cúbicos por segundo esta ecuación. Entonces la pregunta es, pues primero determinar el punto de funcionamiento con una bomba como que tiene este comportamiento, que es muy parecido a lo que hicimos, solo que haciendo cálculos hidráulicos más completos en nuestro sistema. Pues muy parecido a lo que hicimos. Y luego mirar qué pasa con bombas en serie o en paralelo. Entonces, bombas idénticas operando en paralelo. Si aumento la altura, ¿qué propondríamos para, digamos, qué arreglo de bombas propondríamos? Entonces, bueno, voy a guardar esto. Por lo menos hagamos la primera parte. Entonces, pues, yo pienso que es importante inicialmente mirar la curva característica de la bomba para ver en qué rangos de caudales tenemos. O sea, cuando el HA se vuelve cero para esa bomba. Porque como va bajando, entonces yo quiero saber cuándo el HA se vuelve cero. Y entonces puedo ver el rango de caudales para esa bomba. Creo que es lo que habría que hacer aplicando esa ecuación. Entonces, miremos un poquito de eso. Voy a proponer ciertos caudales. Me dicen que tiene que estar en metros cúbicos por segundo. Acá. Y voy a mirar el HA. Entonces voy a proponer inicialmente 1 metro cúbico por segundo, a ver cuál es el HA. Que no lo manejo bien, ¿cierto? O sea, no. Lo malo de que me den una ecuación en vez de una tabla o una gráfica, no sé a priori cuál es el rango de caudales posibles. Entonces, voy a aplicar esa ecuación, 22.9 al 2.7 por el caudal, menos 111 por cu al cuadrado. Me da negativo, o sea que sé que los caudales deben estar por debajo de 1 metro cúbico por segundo. Ya 1 metro cúbico por segundo es bastante, 1000 litros por segundo. Entonces voy a probar con 0.5. Eso me da positivo, a 50 centímetros de altura. Vamos a ver 0.6. Ya me da negativo. O sea que va a llegar como a 0.5.
de algo a 0.5. Vámonos de 0.25 en 0.25. Muy bien, de un 0.125 a 0.125. De 0.1 en 0.1, de 0.05 en 0.05 más bien. Para tener un poquito más de puntos. Y llegamos hasta más o menos ahí. Esta sería mi curva característica de la bomba. Voy a poner acá B. Entonces miremos cómo es. Acá vemos que como que sube y después baja, ¿cierto? Empieza un sentido, lo cual no es, digamos, muy lógico. Seguramente puntos por debajo de 0.05 no son correctos. O sea, digamos, entre 0 y 0.05, digamos que parece que nos hicieron experimentos ahí, y entonces lo válido es siempre bajando, ¿no? Siempre bajando. Esta subida no es válida. Pero pues nos da una idea. Entonces empezaríamos más bien en 0.05. Ahí siempre va bajando. Y tenemos esta curva característica de la bomba. Y vamos a utilizar esos caudales, ese rango de caudales, para sacar las pérdidas en mi sistema, ¿cierto? En mi sistema, entonces tengo toda una descripción del sistema. Tengo el diámetro, por ejemplo, 300 milímetros, o sea, 0.3 metros, 30 centímetros de diámetro, con lo que puedo sacar para cada uno de esos caudales cuál sería la velocidad, ¿cierto? La velocidad de flujo. Son estas velocidades en metros por segundo. Me hace falta sacar el número de Reynolds, entonces. El número de Reynolds sería velocidad por el diámetro, 0.3. Dividido, supongo que es agua 1 por 10 a la menos 6. Y con ese número de Reynolds puedo sacar el F, ¿cierto? Entonces el F va a utilizar Halland, por ejemplo. No me acuerdo de la ecuación, voy a ir a buscarla. ¿Dónde podría estar? Seguro acá no. Un poco. Tal vez acá. En los últimos ejercicios. Ok. Voy a guardar. A ver cómo. Ah, no. Por el otro. Por este. Entonces acá que utilizamos Halland, me va a copiar de la ecuación. No creo que haga falta evaluar si es laminar o turbulento, como evalúo acá, pero pues ya que lo tengo, lo voy a dejar. Tenemos menos 1.8 logaritmo de epsilon. Epsilon me dicen que es concreto, 1 por 10 a la menos 3, sobre 3.7 d, punto 3, y el resto es número de Reynolds. Fíjense que es casi constante, ¿cierto?
K es constante. Pero va variando porque la velocidad, porque el caudal va variando, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad, por lo tanto, el número de Reynolds, entonces el F depende del número de Reynolds. Y ya podemos aplicar, podemos saber cuáles son las pérdidas totales. Bueno, pasemos primero por las pérdidas por fricción. Pérdidas por fricción sería F por, perdón, L, que son 70, sobre D, punto 3. Por la velocidad, que la sacamos acá, al cuadrado, sobre 2G. Entonces son pérdidas por fricción, que van aumentando porque va aumentando el caudal y por lo tanto la velocidad. Las pérdidas menores se refieren a esta sumatoria de K, resistencia para las pérdidas menores, sería 2.5 por B cuadrado sobre 2G, ¿cierto? 2.5 por B al cuadrado sobre 2G. Serían pérdidas menores. Las pérdidas totales es la suma de esas dos. ¿Cierto? Y ahora sí el HA, pero el sistema, para construir mi curva característica del sistema, sería las pérdidas totales más el delta Z. Entonces me dicen, el delta Z es 15. Que es Z2 menos Z1. Entonces sería 15 más esas pérdidas totales. Entonces tengo mi curva característica, entonces mi curva característica sería del sistema, que eso es lo que yo realmente estoy bajo control. Sería algo así, el sistema. Y podría confrontarla, por supuesto, con la curva característica de la bomba. Voy a borrar esto que no me sirve. Y entonces el punto de operación sería este, como punto 25, algo así. Está muy bien y podríamos, pues, por supuesto, hacer lo mismo de mirar cuál es el cruce, ¿cierto? No sé si valga la pena que lo haga o ya tienen la idea de cómo hacerlo. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, el K que me presentaron ahorita, en este ejercicio, que se asume como constante, pues era una simplificación, ¿cierto? Acá necesité hacer, pues calcular mis pérdidas por fricción menores, para calcular las pérdidas totales. Y esto, pues podría sacar eventualmente un K, sino que ese K es variable, ¿cierto? Digamos, no hace falta para resolver el ejercicio, solo es para mostrarles un poco. Si HT, por ejemplo acá, si HT es igual a K por Q al cuadrado, para este ejercicio que ya tengo HT, podría dividir HT por Q al cuadrado y mirar cuál sería el eventual K, ¿cierto? Pero, por supuesto, es algo pseudo
como una resistencia. Es algo pseudo constante, ¿cierto? Tendría HT sobre el caudal al cuadrado. Entonces, en este caso, es como si me hubieran dado, más o menos, el K es 93.5, por decir algo. Y como si me hubieran dicho, las pérdidas totales son iguales a 93.5 por el caudal al cuadrado en metros cúbicos por segundo. Sí, solo para simplificar, pero acá vemos que el K pues, es un poquito variable. Entonces es un poco esto. Entonces este sería el A, ¿cierto? El punto de operación sería este, como punto 25, 20, 84. Punto 25 el caudal, más o menos. Tampoco, no está tan detallado, ¿cierto? Porque va de punto 05 a punto 05, podría detallarlo más. Tengo todo para hacerlo. Pero pues no me interesa tanto en este momento. Siguiente es, si pongo dos bombas idénticas pero operando en paralelo, ¿cuál sería el punto de operación? Con dos bombas idénticas pero operando en paralelo. ¿Qué quiere decir operando en paralelo? Quiere decir este esquema. Es decir, que para cada altura, en vez de tener un caudal como el que me dan, si cojo esta altura, tenía un caudal como el que me dan, voy a tener el doble de ese caudal. El doble. ¿Sí? Entonces voy a modificar un poquito esto. Entonces acá sería el caudal para, digamos, en paralelo. Vamos a identificarlo así. Entonces acá tendría, para esta altura, simplemente voy a doblar el caudal. Y entonces tendría una nueva curva característica, pero con dos bombas en paralelo. Entonces esta era la bomba original. Esta es la curva característica con dos bombas en paralelo. Y el punto de operación estaría un poco más allá, ¿cierto? Estaría un poquito corrido hacia el punto 3. O sea, subí de punto 25 a punto 3. Mi punto de operación, por utilizar dos bombas idénticas, pero puestas en paralelo. Sería un poco lo que, digamos, el efecto de poner bombas en paralelo. Voy a cambiar de color. Entonces a cada altura, por ejemplo 15, ya no voy a tener este caudal, sino voy a tener el doble. Por eso es que acá, que tengo poquito caudal, pues aumenta poquito, pero acá que tengo bastante caudal, pues se nota el doble cuando uso bombas en paralelo. Que es este efecto que estamos viendo acá. Entonces me permite un poco aumentar el caudal, ¿sí? Utilizando pues el mismo tipo de bomba. Y eso sería pues el punto B, ¿no? Ahí, ¿cómo sacaste el caudal en paralelo? ¿Lo multiplicaste por 2 o lo elevaste? Sí. O sea, conservé la altura
para esta altura, con una bomba tenía este caudal, y entonces con 2 bombas voy a tener el doble, ¿cierto? Con bombas en paralelo, simplemente multiplicar por el doble. ¿Y ahí la velocidad no cambiaría por tener nuevo caudal o...? No, porque esta curva característica pues no va a cambiar. O sea, la resistencia no va a cambiar. Simplemente se prolonga si hace falta o se retrae si hace falta. Pero acá, como pasaba por acá, pues no hizo falta prolongarlo ni nada. Ahí por supuesto, yo tendría que mirar, si es el caso, si quiero saber el punto de funcionamiento, ahí sí tendría que hacer lo que estoy diciendo, ¿cierto? Este punto de funcionamiento, punto 3, punto 3 para acá, que por supuesto se refiere a los cálculos a esta altura, ¿cierto? 22 metros y 22 metros. Ahí sí tendríamos que hacer lo que estoy diciendo, tenerlo en cuenta para poder sacar una solución exacta, ¿cierto? O más precisa. Pero gráficamente, pues no habría que hacerlo. Si no lo quiero hacer gráficamente, entonces podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir, ok, tenemos cierta altura. Esta altura responde a esta, ¿sí? A esta ecuación, la original, digamos. Pero si tengo 2 bombas en paralelo, el caudal va a ser el doble, ¿sí? Quiere decir que, entonces, voy a hacerlo en otra hoja. Copié todo. Pues un poco menos chambón. No. Un poco menos chambón sería lo siguiente. Acá vamos a poner en paralelo. Sabemos que no es así, sino que más bien deberíamos dividir esto por 2, si son 2 bombas en paralelo. ¿Cierto? De tal forma que si son 2 bombas en paralelo, ahí está bien. Ya los cálculos hidráulicos me están cuadrando con ese caudal en paralelo y ya decimos, ok, este HAB se parece a este HAB. ¿Dónde estamos? 5.3. Segundito. Me está cuadrando. Voy a pintarlos. Los voy a pintar. Voy a pintar este caudal con este HL. Ahí lo hice mal. De razón no me está dando. Algo hice mal. ¿Está bien o no? Tengo que dividir entre 2 la altura.
Sin embargo, un segundito, miro acá. Ah, no. No. Volvamos a... Tenía 2 veces el caudal. Eh, Profe, ¿por qué estás Ya. pidiendo entonces el HA? el HA. Para referirme a este caudal, que es para las 2 bombas. Pero estoy haciendo un error. Debería ser así. Profe, o sea, que se supone que el HA se reparte en ambas bombas, o sea, porque toma 2 caminos. Segundito, no me están... Sí, se reparten ambas bombas porque toma 2 caminos, pero no estoy pensándolo bien. Dividido entre 2 este. Estoy haciendo todos los errores. Ya les voy a explicar. Ujú. Un poco, con 2 bombas sería dividir dentro de la ecuación el caudal entre 2. Si son 3, dividir entre 3, etcétera. Y acá, a ver, miremos si está bien, por lo menos si tiene que ver igualito a lo que veía antes. Insertar. Sí. Y si esto lo copio acá. Ok. Esto fue lo que hice ahorita en la hoja 2. Entonces, para formalizarlo un poquito, la ecuación original es con el caudal, con un solo caudal, o sea, la que está acá. La que está acá, que se refiere a el caudal al cuadrado, ¿cierto? Si pongo dos bombas en paralelo, me toca poner el caudal sobre 2. Caudal sobre 2. De tal forma que ahora sí, todos los cálculos estén referidos a este caudal, ¿cierto? Y los cálculos hidráulicos también. Es decir, que este HAS sí se refiere a este caudal como tal. Y por lo tanto ya puedo comparar cuando el HAS se parece más, ¿cierto? Es decir, para qué caudal los HAS tanto del sistema como de la bomba son más parecidos, que es el punto de funcionamiento, que es lo que estaba justamente buscando, que es como para punto 3. Entonces ahorita dijimos con una bomba era como punto 2, o sea, entre punto 2 y punto 25, que es lo que se ve acá, perdón, que es lo que se ve acá, esta con esta, que es la original, y para 2 bombas, entonces voy a quitar esto, y para 2 bombas es casi punto 3, punto 20 y pico, punto 28.
y esta la saqué, sería mejor antes. Esta la saqué, que es este pedacito, ¿cierto? La saqué ya con la ecuación. Entonces es como decir, si tengo la ecuación, es dividir, y si tengo un arreglo de bombas en paralelo, voy a coger la ecuación y cada vez que encuentre el caudal, divido entre el número de bombas en paralelo, entre el número de bombas en paralelo. Podría tener 3, podría tener 4, etc. Y utilizar la ecuación, para no hacerlo de manera gráfica solamente, ¿cierto? Porque de manera gráfica, acá estoy modificando el caudal, lo que usted acaba de decir está muy bien, estoy modificando el caudal, pero los cálculos hidráulicos se refieren al caudal no modificado, entonces un poco una manera, una salida gráfica, ¿sí? Pero el cálculo no está bien, ¿cierto? Porque si yo quiero realmente encontrar el punto de funcionamiento con un solver o algo así, pues no voy a poder muy bien. En cambio, de esta forma sí. Puedo decir este menos este quiero que me dé 0. Cambiando esto. Quiero que se me dé 0 cambiando esto. Hice mal, ¿cierto? Quiero que no lo he hecho bien. Cambiando este. Ahora sí. Entonces ahora sí puedo hacer una solución un poquito más precisa, cosa que difícilmente puedo hacer acá. Y lo otro es, ya para acabar, si ahora Z2 está ya no 15 metros por encima de Z1, sino que está a 25 metros. Si está a 25 metros, entonces me voy a ir a la situación original. La situación original. Este sería A, que está un poquito contaminado con lo del B. Este sería B y este sería C. Y en C voy a partir de la situación original. Entonces voy a decir, entonces voy a quitar esto de la tubería en paralelo. Y entonces tengo pues mi misma bomba, ¿cierto? Pero resulta, y tengo mi mismo sistema, de alguna forma, pero resulta que ya el delta Z no es 15, sino es 25. Supongamos, me equivoqué, no era 15, sino 25. Y entonces, si yo pinto las dos curvas al tiempo, pues me va a pasar esto. No voy a encontrar ningún punto de funcionamiento porque no hay ninguna intersección. El sistema empieza desde 25 y la otra empieza como en 23. Entonces no hay un punto de intersección. ¿Qué quiere decir eso? Que si pongo es una bomba en ese sistema, no me va a llegar ningún caudal acá. No me va a llegar caudal acá. O sea, no voy a ver el agua subir hasta acá. ¿Sí? No hay un punto, no hay una intersección. Entonces quiere decir que esta bomba no me sirve.
pero me podría servir una bomba o un arreglo de bombas ya no puesto en paralelo, ¿cierto? Porque es que puesto en paralelo lo que me aumenta es como el caudal. ¿Sí? Sino podría ser puesta en serie, que me aumenta acá. Es decir, no me sirve ponerlo en paralelo, porque si parto de acá si la curva característica ya no está acá, sino por encima, pues tampoco en paralelo voy a encontrar un punto de funcionamiento, pero si no está acá la curva característica de mi sistema, si no está por encima, de pronto me sirve poner dos bombas en serie. Este arreglo como tal. Entonces en serie es un poquito más fácil. Porque va a ser el HA el que cambie. El HA de bombas en serie. Entonces voy a poner 2 en serie, que sería para el mismo caudal, ya no va a tener este punto, sino el doble. El doble en cuanto a altura. Entonces ahí sí no hay ningún problema en poner 2 por esto, ¿cierto? Ningún problema. Dos por esto. O encoger la ecuación y multiplicar toda la ecuación por 2, que es lo mismo. Coger toda la ecuación, cojo toda la ecuación y multiplico toda la ecuación por 2. ¿Sí? Solo que la quiero conservar. Solo que quiero conservar la de una bomba. Entonces no quiero hacer eso, sino lo voy a hacer aparte. Voy a coger el resultado y lo voy a multiplicar por 2. No hay ningún problema con eso. Entonces voy a tener una curva característica de mi sistema, de dos bombas puestas en serie. Entonces, la curva característica sería esta. Y si la junto con lo que tenía antes, esta era la original, y ahora esta va a ser la curva característica con dos bombas en serie, donde efectivamente encuentro un punto de funcionamiento que está alrededor un poco de 0.3 o algo así, donde para cada caudal estoy doblando la altura. Tengo un caudal específico, doblo la altura, caudal específico, doblo la altura, etcétera, y ahí sí encontré un punto de funcionamiento, cosa que no había encontrado con una sola bomba. Profe, o sea que no es que haya una curva para cada bomba, sino que la línea azul es de 2 bombas y la línea naranja es de una sola bomba, ¿cierto? Exactamente. La línea naranja es de la bomba original y la línea azul es de 2 bombas. Yo lo veo más bien así. No sé si de pronto le ayudo un segundito. Yo lo veo un poco diferente. Y es, tengo una bomba. Esa bomba tiene su curva característica. ¿Sí? La bomba tiene su curva característica, cualquiera que sea. Ahora tengo 2 bombas puestas en serie. ¿Sí? Estas 2 bombas es como si transformaran en una bomba grandota. Y esa bomba grandota va a tener una curva característica, ¿sí? que es así. Esta va a ser la bomba grandota. Entonces, que se comporta como, le voy a sumar, pero ahora mi sistema es como si tuviera una bomba grande que me está representando
dos chiquitas puestas en serie. ¿Por qué me gusta verlo así? Porque cuando usted, por ejemplo, tiene ahora algo así, un arreglo así. Entonces, sería bueno verlo de esta forma, es decir, que esta es como si fuera una bomba grande. Que tiene esta curva característica. Lo mismo abajo. ¿Sí? Y entonces, todo esto es como si tuviera una bomba grandota conformada por estas dos rojas y que cada una de estas rojas esté conformada por estas azules. Y entonces, como esta roja, una de estas rojas tiene esta curva, si las pongo en paralelo ahora, entonces, pues cojo esa curva roja y la pongo en paralelo. Que es esta. Entonces este va a ser mi nuevo sistema, como una bomba grandota, pero que proviene en realidad de 4 bombas puestos en este arreglo, ¿cierto? Por supuesto, este arreglo es diferente que un arreglo así. Voy a escribirla solo para ir rápido. ¿Sí? Es diferente. Son las mismas 4 bombas. Pero en este caso, ya es como si tuviera una bomba grandota. Pero en paralelo. Tal vez debería utilizar otro color. Otro color. Y llegar a una que resume todo. Entonces, ¿cómo llego a esto? Poniendo en serie 2 de estas. ¿Cómo llego a una de estas? Poniendo en paralelo 2 de estas. ¿Sí? Una de estas es la unidad. Esta es la que tengo. Entonces la puedo poner ahora en paralelo. Es decir, tenía una de estas, que es la misma que esta. Pero ahora, en verde, va a ser en paralelo. Lo hice bastante mal. También está bastante mal, peor, pero bueno. Entonces, una verde resume el comportamiento de dos chiquitos. Esta, es como si tuviera una grande que resume estas dos. Pero ahora voy a poner 2 de esas grandes que tienen este comportamiento, pero esta vez en serie, para obtener esta. Y por supuesto, el comportamiento de esta no es igual al comportamiento de esta. ¿Sí? No sé si los dibujos sean suficientemente claros. No sé, ¿entendió eso? Solo es una forma de verlo, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Sí? Sí. Ok, en realidad, cada paso, digamos, de pasar de acá a acá, se va anulando el anterior. Es decir, si yo quiero pasar de acá a acá, sí,
para tener este. De acá a acá obtenía, de acá a acá obtenía este. Y después de acá a acá obtenía este. Es como si cada vez, cuando paso de acá a acá, borro este. Sí. Como que me olvido de que eran dos en serie y más bien voy a trabajar con esta. Y cuando paso de acá a acá, me olvido un poco y realmente ahora voy a trabajar con esto. Y lo mismo de acá a acá, me olvido un poco de esto, en realidad el que es válido es ahora el verde. Pero como quiero es todo el sistema, ahora el que es válido es el rojito. Y entonces este va a ser mi curva característica del sistema de bombeo, digamos. Como si fuera una bomba grandota. Lo que pasa es que yo acá lo pongo para ilustrarles, ¿no? Para que vean que sí es, sí se parece a lo que dice la teoría, ¿cierto? Pero en realidad uno se olvida de esta y entonces trabaja solo con la grande, ¿no? Acá lo mismo, por acá lo mismo. Entonces, esta es la original. Si pongo dos en paralelo, pues ya no tengo, esto solo lo hice para propósitos ilustrativos, ya no tengo por qué tener esto. Ya esta ya no es, ¿no? Ya la podría borrar, ¿cierto? Solo que para propósitos ilustrativos prefiero dejarlo. Para que vean que sí dobla la altura y dobla el caudal, etc. Más o menos eso. Bueno, entonces ahorita tienen monitoría. En este momento empieza sobre el taller número 3. Y el lunes a las 11 será el segundo examen, ¿cierto? El lunes a las 11 es la misma metodología que el examen número 1. Tengan presente su ID. Va a ser por la plataforma Teams, o sea, tal cual como el examen número 1, que creo que nos fue relativamente bien. Vamos a poner el enunciado 5 minutos antes para que realmente cuando lleguen a las 11 no tengan el problema que tuvieron la vez pasada, que no les aparecía, no sé por qué se demoró un poquito en cargar. Esa es la única modificación que vamos a tener. De resto estoy igual. Entonces, bueno, yo les envío las instrucciones por mail entre hoy y mañana, pero van a ser iguales a las del primer examen. Entonces ya las pueden ir consultando. ¿Listo? Y nos veríamos de noche para continuar con este tema del bombeo. Listo, hasta luego. Ok, chao, que estén bien. Listo, profe, gracias. Chao. Profe. Chao, profe.